Bueno, yo quería compartir con vosotros hoy un mensaje que creo que es muy sencillo. Espero que después no penséis que era muy complicado, pero la esencia del mensaje es muy sencillo. Es un pasaje de la Escritura que en mi vida ha tenido siempre un gran impacto y lo ha tenido en momentos, yo diría, críticos o en etapas diferentes de la vida, de forma diferente, pero lo he considerado siempre un pasaje crucial. Y la primera etapa en la que este pasaje me impactó fue siendo muy jovencito. Lo aprendí en la escuela dominical, tendría yo unos 12 años en aquel entonces. Yo comencé a asistir a la iglesia evangélica en Málaga. Yo soy malagueño, aunque el acento diga lo contrario, pero nací en Málaga y mi hermano mayor se convirtió, me llevó él a la iglesia, pero claro, porque me prometía darme 5 pesetas, un duro de aquel entonces, y como yo no quería ir, pues si vienes conmigo te doy un duro. Así que me fue comprando, ¿no? Pero allí pues resulta que la esposa del pastor era una maestra excelente de escuela dominical, y ella, pues yo creo que debía ser uno de sus pasajes favoritos, y algunos de los que sois de mi generación o mayor recordaréis aquel corito de "El sabio sobre la roca su casa edificó". Y ella insistía mucho en esto, ¿no? Y aquello se me quedó grabado. Yo no sabía la repercusión que aquello iba a tener en mi vida unos pocos años después, porque cuando llegó el tiempo de la universidad, yo estudié en Granada y después vine aquí a Madrid. Así fue como llegué a la iglesia de Canillejas en el 78, porque alguna relación había tenido en un campamento con Don Roque y Angelita. Bueno, la cosa es que aquel tiempo sí que me di cuenta, cuando estudiando ciencias, yo estudié en la universidad una carrera de ciencias y el ambiente era muy hostil, claro, en el aspecto, digamos, de cómo pensaban los compañeros, todo el conflicto entre ciencia y fe, etcétera, unido a lo propio de crisis en la vida del joven, también viéndome un tanto solo. Bueno, fue un tiempo muy complicado, la verdad, sobre todo no tanto el que pasé en Granada, sino el que pasé en Madrid, lo siento, pero fue así. Y fue un tiempo muy difícil de mi vida. La verdad es que la iglesia de Canillejas era el oasis, ¿no? Pero era el domingo solo. Después, cuando me iba de lunes a sábado, había que afrontar la realidad. Y recuerdo el impacto que esta enseñanza tuvo en mi vida, porque yo sentí muchas veces muchas preguntas, muchas dudas, ganas de decir, mira, esto es un rollo, ¿no? Pero había algo que no me dejaba apartarme. Había unas convicciones que se habían ido forjando en la vida. No lo digo a modo de presumir, sino a modo de ver el efecto que la palabra de Dios, y concretamente este pasaje que vamos a leer, ya había tenido en la vida. Entonces había una realidad que yo no podía negar, porque ya había sido parte de mi propia vida y había cambiado mi forma de pensar y de ser también, ¿no? Con lo cual, entonces me di cuenta de que aquellos vientos de la duda, de la prueba, aunque lo sentía, pero la verdad que gracias a Dios me mantuvieron firmes, ¿no? Y entonces me di cuenta de la importancia que este texto tenía. Y pasando a una última fase ya más reciente, pues lo tuvo su impacto siendo pastor. O sea, ya desarrollando un ministerio pastoral, pues primero en Chicago, una iglesia latina, después aquí en Móstoles, y la verdad después pues siendo coordinador de la federación, porque yo creo que más allá de los cargos que uno tenga, digamos, de la posición pública, que fácilmente se convierten en una fachada, hay una realidad que la gente no ve, ¿no? Parte sí la ve, pero después hay otra que la gente no ve. Y ahí es donde tú tienes que confrontar tu propio ser, dónde estás realmente, qué hay de autenticidad en lo que crees, ¿no? Y dónde está la base que te da fundamento y solidez en la vida. Y en esa fase pública, vamos a decirlo así, pues entonces me di cuenta de la importancia que este pasaje podía tener. Pues bueno, vuestra vida no es la mía, indudablemente, cada uno tiene su historia, y aunque Armando dice que cuando sea mayor quiere ser como yo, no sé si es muy recomendable. Vosotros tenéis la vuestra, cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero la palabra de Dios se aplica en un sentido sencillez, porque es tremendamente sencillo el pasaje. No vamos a entrar en profundidades doctrinales de gran calibre, pero la verdad es que yo considero que este es uno de los pasajes más claves de las Escrituras. Toda la Escritura es clave, no
no me acuséis de heterodoxo, pero para mí al menos estamos hablando aquí de una cuestión clave de la vida. Y yo quisiera dirigirme no solamente, supongo que la mayoría de los que estáis aquí sois creyentes en Jesús como vuestro Salvador y Señor, y no sé si habrá alguien que está todavía entre Pinto y Valdemoro, que decimos, ¿no? O se lo está planteando, o está viviendo un tiempo de dudas, no lo sé, pero también es para ti. Esto es para ti porque nos habla de la importancia capital que lo que Jesús ha dicho tiene en la vida. Y que aquí estamos hablando de una cuestión clave en la propia vida y de cuál va a ser, vamos a decir, el devenir de nuestra vida. Bueno, vamos a leer el pasaje, aunque ya suponéis cuál es, pero es Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Perdón, 29, leeremos hasta el final. Mateo 7, 21 hasta el final. Y dice así el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor en estos pasajes, dos secciones claramente distinguibles, la primera del versículo 21 al 23 y la segunda del 24 hasta el final, nos confronta con su propia palabra y con dos aspectos fundamentales de la vida, con dos peligros, podríamos decir. El pasaje en realidad contiene una advertencia o dos advertencias serias. Una es el peligro de levantar en la vida cortinas de humo, ahora os explicaré lo que quiero decir con esto, y la otra es el de tener oquedades, o sea, huecos en el substrato de la vida que pueden resultar catastróficas a la larga. Sí, cortinas de humo y oquedades, es como yo titularía este mensaje mío en esta mañana basado en este texto bíblico. Es muy interesante que este pasaje tiene lugar al final del Sermón del Monte, pues la mayoría estaréis familiarizados con este mensaje central del Evangelio de Mateo, y el Señor ha estado enseñando pues acerca del carácter del discípulo, de la función del discípulo, de cómo hemos de entender la revelación que Dios ha dado en el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Nuevo Testamento y de su enseñanza. Y bueno, es una enseñanza, claro, riquísima, todo el sermón que comienza en el capítulo 5, y ahora ya lo que hemos leído es justamente el final, ¿no? Referido justamente a estas palabras, y el Señor nos confronta y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pues el Señor habla de aquellos que en realidad pueden sí saber de esta palabra y dicen pero no hacen, u oyen pero no hacen. O sea, el énfasis claramente está en que aquí la clave está en el hacer y en cuál es nuestra respuesta, vamos a decir, práctica con aquello que hemos oído, porque esto va a determinar pues la solidez de la vida en definitiva. Y no lo dice el Señor en plan, vamos a decir, de poner una carga y de entender la vida cristiana como una especie de salvación por obras, sino de advertirnos de algo muy fundamental, muy básico, y es que el cómo afrontamos lo que Él nos dice va a ser clave en el resultado que va a ser el devenir de nuestra vida. Y que pues la solidez de la vida depende de qué hacemos frente a la palabra de Jesús. Tenemos varias opciones. Una es oírla, otra es, digamos, decirla,
vamos a decir, aparentar, y la otra es hacerla y ser auténticos. En realidad es un llamado a la autenticidad, es un llamado a la transparencia, lo que este pasaje nos habla. Cuando el Señor en la primera parte de este pasaje habla de aquellos o aquel que dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, está hablando de que realmente hay un peligro en la vida de aquel que al menos se cree que es un discípulo de Jesús, de levantar como cortinas de humo. O sea, esta expresión, cortinas de humo, tiene un origen militar y hacen mención al humo que es provocado para impedir al enemigo que vea los movimientos de la tropa propios. Y en la vida es fácil levantar, vamos a decir, cortinas de humo para que de alguna forma la gente no vea la realidad de lo que hay en nuestra vida. Y esto puede ocurrir. El Señor aquí pues pone varios ejemplos de esta cortina de humo. ¿Cómo puede esto materializarse? ¿Qué quiere decir? Y la primera es la manera en la que nosotros nos expresamos de manera como teniendo una doctrina muy correcta, muy ortodoxos. O sea, la ortodoxia, la sana doctrina, curiosamente se puede convertir en una cortina de humo. Es decir, yo creo lo correcto, yo confieso lo correcto y pensar que, bueno, pues por eso somos buenos cristianos. Indudablemente es importante la ortodoxia, la sana doctrina, la doctrina recta. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, está hablando de una persona que verbalmente está confesando que Cristo es el Señor. Pero esto es la base justamente de la confesión cristiana. El apóstol Pablo, pues así lo afirma, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Pero claro, dice ahora el Señor que puede haber gente que con la boca confiese que Jesús es el Señor y se dirijan a Él como el Señor. Por lo tanto, no hay nada que objetar en cuanto a la doctrina de esta persona. Correctamente reconoce y confiesa que Jesús es Señor. Pero dice el Señor, esto puede ser simplemente una cortina de humo. Detrás de esta confesión puede que no haya más realidad, que sea simplemente algo verbal y que se utiliza para, bueno, mostrar eso, nada más y nada menos, pero una cierta confesión de palabra. Entonces, dice el Señor, no todo el que me dice, porque algunos, claro, que le dicen, ¿verdad? Lo reconocen, pero claro, el que me dice Señor, Señor, pero hace lo que le da la gana, en realidad no me está reconociendo como Señor. El reconocimiento del señorío de Cristo tiene que transmitirse, tiene que revelarse, tiene que manifestarse en la manera en la que yo vivo bajo su señorío. Porque si yo le llamo Señor y hago lo que me da la gana, evidentemente eso no deja de ser una cortina de humo. Pero puede ocurrir también que nuestro lenguaje sea un lenguaje con visos de piedad. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y después muchos me dirán en aquel día Señor, Señor. Es interesante la repetición de la palabra Señor, porque el Señor está llamando la atención a que no solamente hay una confesión de Cristo como Señor, sino que la palabra y la expresión está envuelta en una expresión, vamos a decir, piadosa. Es decir, como mostrar que efectivamente hay una piedad, hay una devoción expresada en la manera en la que es dicho el reconocimiento de Jesús como Señor. Es el peligro de la vida de que a través de la manera en la que uno se expresa, pues sea un lenguaje muy espiritual, dicho en otras palabras. Una persona puede tener un lenguaje muy espiritual, pero en realidad no haya ninguna realidad detrás. Claro, esto es tremendo porque resulta que el propio lenguaje se está convirtiendo en una cortina de humo que al final me estoy engañando yo a mí mismo. No es que esté mal llamar al Señor, Señor, Señor de corazón, evidentemente. Ahí están los salmos, los himnos de la Iglesia y tantos cánticos hermosos con los cuales entonamos alabanzas al Señor. Esto no está mal, el Señor no está desaprobando el lenguaje
piadoso, pietista o de una vida de devocional. El problema, evidentemente, es el que dice eso y no hace. Entonces, eso es pura cortina de humo con la que uno se está engañando porque piensa que por estar utilizando ese lenguaje ya está y se está engañando, por lo tanto, a sí mismo y es un intento de engaño a los demás. Pero es increíble cómo nosotros nos podemos ver o hacer ver que somos espirituales a través de la manera en la que formateamos nuestro lenguaje. Y cuando llevamos años en la iglesia es muy fácil hacer eso, más o menos, ¿no? De tener un lenguaje piadoso con el cual ya nos damos más o menos por satisfechos. Bueno, el Señor, de hecho, en el Sermón del Monte advierte de cuidado con la palabrería religiosa. Y creo, hermanos, sinceramente, que esto ha sido un problema de todos los tiempos y sigue siéndolo en la actualidad. Cuando puede haber simplemente palabras piadosas, pero no más de esto. Y en tercer lugar, pues el Señor en este pasaje advierte contra el hecho de que podemos, en nuestro servicio a la Iglesia, cualquiera que sea el ministerio que desarrollemos, pues convertirlo también en una cortina de humo. O sea, la actividad, lo que hacemos, supuestamente en servicio al Señor, en realidad no necesariamente demuestra una autenticidad tampoco. El Señor lo expresa en estas palabras. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y está mencionando el Señor un caso que, en fin, parece ser algo claramente evidencia de una persona que ha hecho cosas muy significativas en nombre de Jesús. Sin embargo, también pueden entrar en la categoría de los que no hacen, curiosamente. O sea, en un sentido han hecho, porque claro, les dicen, es que hemos hecho esto. Pero sin embargo, no han, digamos, fraguado en la vida una vida de obediencia de discípulo de Cristo Jesús. Con lo cual, el activismo que habían desarrollado es simplemente una pura cortina de humo. De modo que ni la ortodoxia, la sana doctrina, que es muy importante y tenemos que defenderla, claro que sí, pero cuidado de pensar que por tener una sana doctrina ya hay una autenticidad en la vida como discípulos de Jesús. Ni esto, ni el lenguaje religioso con el que tan fácilmente caemos en creernos, no, tampoco, ni el activismo o la actividad que pudiéramos desarrollar en los ministerios. Pueden ser cortinas de humo. Yo os confieso que sobre todo cuando uno tiene un ministerio más de carácter público, esto es más fácil. Porque uno puede aprender formas, uno puede reformular su lenguaje de una manera piadosa, tener una sana doctrina. Y dices, contra, pero cuidado, porque todo eso no puede ser, o puede llegar a ser, mejor dicho, simplemente cortinas de humo que a los ojos de los demás puede parecer que estás siendo un cristiano entregado y fabuloso, pero que en realidad no hay una autenticidad detrás. Por lo tanto, estas palabras del Señor nos llaman a afrontar la vida con autenticidad, a no levantar cortinas de humo, a medir la manera en la que nos expresamos o en la que concebimos lo que es nuestro trabajo en la iglesia, nuestro ministerio, cualquiera que sea, pero no hay nada que pueda sustituir un estilo de vida consecuente con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. En la segunda parte de este pasaje, el Señor advierte contra lo que os decía antes, las oquedades, o sea, los huecos que puede haber en el sustrato de la vida. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lo ilustra muy claramente con esta metáfora que claramente se entiende, ¿no?, de las dos casas. Aquí hay dos personas, una que es calificada de prudente y otra que es calificada de necio. El que es prudente, el que es sabio, es aquel que edifica su casa poniéndole un buen fundamento. La edifica sobre la roca, por lo tanto le cuesta mucho poner el fundamento, porque picar la roca no es fácil. Es más fácil hacer un hueco en la arena y plantar allí la casa. Lo interesante de esto es que una vez que las casas están acabadas, pueden ser tan bonitas una como la otra. Aparentemente lo que hay del suelo para arriba
puede ser incluso más bonita, más grande, la que está edificada sobre la arena que la que está edificada sobre la roca, ¿no es cierto? Por lo tanto, a simple vista, las dos vidas que representan estas dos casas pueden ser iguales. Incluso una de ellas aparecer como si fuera, vamos a decir, mejor. Pero cuando se muestra, vamos a decir, la realidad, es cuando viene la prueba, curiosamente. Son los momentos de dificultad de la vida que van a poner en evidencia realmente cuál es la base, el fundamento que esa vida tiene. Esto es así. Ya el Señor en otros pasajes de las Escrituras hace alusión a ello, y el Señor lo ilustra aquí pues de esta manera muy sencilla, pero muy real, ¿no? Esto, pues hay multitud de ejemplos de situaciones en las que esto ocurre, ¿no? Y en muchos lugares de España, por ejemplo, pues se han edificado en rieras donde por mucho tiempo, sobre todo en zonas con un clima parecido al de Palestina, como pasa en el sur, que llueve muy poco. Entonces, bueno, no llueve, no hay ningún problema, o si llueve, llueve poco y puede pasar un riachuelo, pero claro, el día que se presenta la tormenta, entonces todas las casas que están edificadas sobre lo que originalmente era una riera, incluso aunque la hayan urbanizado de nuevo y hayan hecho un paseo y todo parezca muy bonito, al final el agua tira por donde tiene que tirar y al final arrasa con lo que allí hay, ¿no? Bueno, pues el Señor está diciendo es que en la vida puede ocurrir exactamente lo mismo. Puede ocurrir exactamente lo mismo. Y el necio era necio porque la cosa es que trabajó, pero no supo invertir donde trabajaba. O sea, trabajó levantando una casa que pudo ser más bonita y más costosa que la del otro, que era sabio. Pero se olvidó que lo importante era el fundamento. Y en el fundamento no invirtió suficiente esfuerzo para construirlo. Entonces, pues bueno, al final perdió todo lo que había hecho y perdió el esfuerzo de lo que había conseguido. Y la advertencia de la palabra del Señor es muy sencilla, es muy clara. O sea, el que me oye estas palabras y las hace es el prudente. O dicho en otras palabras, el hacer mis palabras es lo que da fundamento a la vida. Así de sencillo, no tiene mayor complicación. Lo que te va a dar solidez, fundamento, fortaleza, estabilidad en la vida es que hagas caso a mi palabra. No el alarde de la ortodoxia y de saber mucha doctrina, que es importante saberla, insisto. No el que cuando alabes al Señor lo hagas de una forma particularmente espectacular y te expreses maravillosamente en tus oraciones, que es importante y debe ser de corazón, por supuesto. El Señor no está desaprobando eso, pero no es eso lo que da solidez a tu vida tampoco. Y tampoco porque estés colaborando en esto, en aquello, en aquel otro ministerio, va a dar solidez a tu vida. Tampoco. Como expresión de obediencia al Señor y a su palabra, sí. Pero por el hacer en sí mismo, no. Y el Señor se nos quiere advertir. Y es que la vida prueba que es así. Porque cuántas vidas al final arruinadas de algunos evangélicos bautizados y miembros de iglesia existen. No estoy levantando ningún secreto. Esto es así. Es que el temporal en la vida puede tardar más o menos, pero llega. Llega siempre. Llega. Y la intensidad del temporal no la medimos, no la ponemos nosotros. Puede tomar formas de enfermedades, de temas económicos, de decepciones terribles que la gente nos puede producir, de desengaños terribles con nosotros mismos, de pruebas de tipo intelectual, como aquel tiempo mío en la universidad, donde pones en tela de juicio esto. ¿Dónde está la autenticidad? ¿Dónde está la solidez? Pues está sencilla y llanamente, por decirlo de alguna forma, en que nos tomemos en serio la palabra de Jesús. Hacerlo parte de nuestra vida. Pedirle al Señor, ayúdame a aplicar esta palabra a mi día a día. ¿Qué me estás diciendo tú a cómo yo tengo que vivir hoy? ¿Qué está diciendo esto en cuanto a mis valores, en cuanto a la manera en la que afronto mis estudios? ¿Cómo tengo que conducirme en el trabajo? Si estoy casado, ¿cómo me comporto yo con mi esposa o con mi esposo? ¿Cómo tengo que administrar mi dinero? ¿Cómo hablo? Todo, es que es la vida, es todo en la vida. Y la palabra de Jesús tiene que afectar
a toda la vida. Y tenemos que tener la luz para saber aplicarlo en lo sencillo y a veces complicado de la vida. Y decirle, Señor, ayúdame a no solamente oír, a no solamente saber, a no solamente decir, sino simple y llanamente a hacer. Hacer. Y en la medida en la que esa palabra se hace, es que tiene un efecto en la vida. La obediencia al Señor transforma la forma de pensar, porque la sabiduría que Dios nos da no viene vinculada al grado de intelectualidad que yo haya alcanzado, que es importante, y cuanto más, mejor. Esto no es un desprecio hacia el conocimiento teórico, digamos, pero hay una dimensión de la vida que es el conocimiento práctico que realmente cambia mi forma de pensar. Esto fue algo que el salmista ya expresó en el Salmo 119, en una sección a partir del versículo 97, que, bueno, a mí me encanta cuando el salmista expresa cómo la palabra de Dios le ha dado sabiduría e inteligencia en la vida. Podríamos decir sabiduría e inteligencia práctica de cómo vivir, porque este es el concepto hebreo de sabiduría. Es cómo yo vivo, no cuánto conocimiento he llegado a almacenar en mi mente más o menos capaz de hacerlo. Entonces resulta que esta palabra va cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, porque al obedecerlo tiene un efecto realmente en el cambio, en el corazón. Entonces resulta que como se nos ha cambiado esta palabra, ha llegado a cambiar, vamos a decir, lo profundo del ser, cuando entonces viene la duda, cuando entonces viene la prueba, cuando vienen cosas que no entendemos y que nuestra mente no puede saber interpretar debidamente, entonces está el hecho de que esa palabra que se ha encarnado, que ha sido parte de nuestra vida, decimos, ¿cuánto vale? ¿Qué poder tiene? Entonces vemos cosas en la iglesia que no nos gustan, que nos desaniman. Claro, todo esto son pruebas de la vida. Todos estos son cosas que nos pueden llevar a un escepticismo, a un creer que todo es un rollo. Pero entonces el efecto auténtico que la palabra de Dios ha tenido en la vida personal nos da una solidez para decir, pues como dice aquel espiritual negro que me encanta, con Jesús siempre, yo siempre iré. En las pruebas, siempre iré. En las dudas, siempre iré. Con Jesús siempre, yo siempre iré. Pues no sé cómo cada uno de vosotros os planteáis la vida. Puede ser que haya personas aquí que han venido o vienen a veces quizás sintiéndose un poco obligadas por esto, por aquello. No sé, yo al leer este pasaje sobre todo pienso en gente joven, y algunos hay aquí que estáis siendo gente joven. Si me permitís, y lo digo con toda humildad, no hay nada mejor en la vida. Pero tomároslo con la valentía de afrontarlo con total autenticidad. Vais a decir, quizás, y lo puedo entender desde la posición del joven, no sé, digo que sea vuestro caso y que lo digáis, pero yo lo pensé al menos en mis tiempos, pues vaya cantidad de hipócritas que hay aquí, por ejemplo, ¿no? Es muy típico, pero no seas tú un hipócrita, porque si tú oyes y no haces, te vas a convertir en un perfecto hipócrita. Y te estás levantando cortinas de humo igual que todos los demás. Y no vale la pena. ¿Es mejor optar por dejarlo? No. Es mejor optar por dejarlo que seguir en esa línea. Porque un día la realidad de la vida te hará ver que efectivamente no valía la pena. No valía la pena esa forma de entender el cristianismo. Vete al mundo, vive la vida como quieras. Cuidado, entended mi exhortación, Entended mi exhortación. Digo que es preferible afrontar la vida con esa autenticidad que vivir como un hipócrita, porque es que al final te va a pasar como el necio que has estado trabajando, pero al final la casa se te derrumba de todas maneras, ¿no? Y te has gastado el dinero además, entonces vas a tener el sentimiento de que has perdido por un lado parte de la vida que tus compañeros gozaron y encima se te cae el tinglao. No, que no se te caiga la vida, ¿no? Pero eso no es solo para los jóvenes. Yo lo he dicho a ellos porque les tengo, no sé, un aprecio especial, y como para mí esto fue clave en mis tiempos jóvenes, entonces yo, directo, ¿no? Pero es que es para cada uno de nosotros, porque el reto yo pienso que no acaba nunca en la vida, ¿no? No acaba en la vida. Y dejémonos de historias, ¿no? Dejémonos de
de cortinas de humos, que sí no sirven para nada. Pues al final el humo se acaba y quedamos al descubierto. Y dice, ¿y esto? ¿Qué hay? ¿No? Y las oquedades no la ve nadie, pero están debajo, ¿eh? Y un día algo pasará que nos hundimos. ¿Por qué pensáis que hay, por ejemplo, tantos líderes de iglesia? Bueno, tantos, relativamente, no debería haber tantos, pero gente que deja el ministerio, gente que se separa de sus esposos, de su esposa. A ver, lo digo esto con toda sensibilidad, pero cuando uno entra en el detalle de qué es lo que ha estado pasando en la vida, lo que ha estado pasando en la vida ha sido lo que acabamos de ver. Que la vida han sido cortinas de humo y oquedades, y debajo había unos huecos terribles, y al final la casa se cae. Al final la casa se cae. Pues Dios nos llama a una vida auténtica, no a una vida de fachada. Y es precioso que el Señor acabe el Sermón del Monte con estas palabras. Y nos lo dice porque nos ama, porque Él sabe cómo somos, y tenemos una, digamos, cualidad especial para montarnos cortinas de humo. Somos especialistas en cortinas de humo. Y nos es más fácil edificar la casa sobre la arena que sobre la roca. Invierte en la roca. Aunque la casa encima no sea tan bonita, pero que debajo tenga un buen fundamento. Bueno, que el Señor nos ayude, que Él os bendiga.